siguientes grupos musculares que tienen que ver un tanto con las caras que podemos mencionar a nivel general en el antebrazo. Entonces va a haber un grupo anterior, o los músculos que están en la cara anterior, y otros que están en la cara lateral. O según algunos podemos hablar de un grupo anterolateral. Bien. Y a continuación hay otro que está en la cara posterior. Entonces, 3 grupos vamos a hablar: anterior, lateral y en la cara posterior el grupo posterior. ¿Ya? Entonces todo esto es el grupo anterolateral y tenemos el grupo posterior acá. A ver, vamos a comenzar entonces con el grupo anterior. En este grupo anterior vamos a describir los siguientes planos. Se describen 4 planos en este grupo anterior. ¿Sí? Este es el plano más superficial, donde encontramos a 4 músculos, que son los músculos epitrocleares, ¿no? Este, como ustedes saben, es el tendón del bíceps, el bíceps braquial, que manda una expansión aponeurótica. Esa sería la aponeurosis bicipital, que se va a dirigir a los músculos epitrocleares. Entonces, a este nivel está la epitróclea. Por acá el epicóndilo. Esta es la parte interna del antebrazo, esta es la parte externa del antebrazo. ¿Ya? Bueno, entonces un primer plano superficial donde encontramos a 4 músculos. ¿Ya? Y existe otro plano, un tercer plano, un segundo plano y un primer plano, ¿no? Entonces vamos a ir viendo desde el más superficial, desde el más profundo, mejor dicho. Vamos a comenzar con el plano más profundo donde encontramos a uno solo, que es este músculo. ¿Ya? En el primer plano, en el plano profundo, vamos a encontrar al plano del músculo pronador cuadrado. Solamente está este músculo en este plano, el pronador cuadrado. Si lo han puesto junto a esta gráfica es porque, bueno, ambos cumplen la misma función o la misma acción, que son pronadores, ¿no? Pronador, ¿qué significa? Que hacen la pronación. ¿Qué es la pronación? Cuando dirigimos la palma de la mano hacia atrás. Entonces participan en esta acción. Tenemos 2 músculos pronadores en el antebrazo, pero ahora vamos a hacer énfasis en este. Este músculo pronador cuadrado, que está en ese plano más profundo de la cara anterior del antebrazo, este va a presentar las siguientes inserciones. Se inserta a nivel de la cara anterior del radio y la cara anterior del cúbito. Su inserción cubital se prolonga hasta el borde interno del cúbito y también hacia el borde externo del radio. También se va a insertar en la cara anterior de la epífisis distal del radio, como en proximidades de la cabeza del cúbito. Este músculo, que tiene esa forma cuadrilátera, por eso se denomina pronador cuadrado, por esa forma, ¿no? Sus fascículos, sus fibras van a ir en sentido transversal. Es el músculo cuadrilátero a manera de una cinta, ¿no? ¿Ya? Entonces su acción es la pronación, hacer que mire la palma de la mano hacia atrás. En el segundo plano, ¿no? A continuación, ¿sí? Aquí está el pronador cuadrado, ¿no? Primer plano, el plano más profundo. Por encima de este pronador cuadrado están estos 2, que son el flexor común profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar. Este músculo flexor común profundo de los dedos se va a insertar en la cara anterior del cúbito, próximo a la apófisis proximal del cúbito, vale decir borde interno del olecrano. También se inserta en la membrana interósea. En cambio, este otro, que es el flexor largo del pulgar, se inserta en la cara anterior del radio y en la membrana interósea. Ambos van a atravesar por este retináculo de los flexores, que, como ustedes saben, convierte a este espacio en un verdadero conducto. Entonces atraviesan por él
conducto o túnel carpiano, ¿sí? Atraviesan, se colocan sus tendones por la cara anterior de los metacarpianos. El flexor común profundo se desdobla en 4 tendones, los cuales van a llegar hasta la base de la tercera falange de los últimos dedos, hasta la falange discal. Para poder llegar ahí tienen que atravesar por un canal que le van a formar los tendones del flexor común superficial, ¿sí? Este que ven acá es el tendón del flexor común superficial que, como ustedes ven, se está desdoblando en 2 lengüetas, permitiendo el paso del tendón del flexor común profundo, ¿sí? Es por ello que a este tendón se lo va a denominar como tendón perforante, y al tendón del flexor común superficial se lo denomina como tendón perforado, ya que este es atravesado por el tendón del flexor común profundo, ¿ya? El otro, el flexor largo del pulgar, igualmente ha atravesado lateralmente a estos tendones del flexor común profundo, y este va a colocarse igualmente por delante y por dentro del metacarpiano, del primero, y alcanza hasta la base de la segunda falange, o de la falange distal del primer dedo, del dedo pulgar. Bien, entonces estos van a tener una misma acción, en la cual producen la flexión de la falange distal sobre la falange proximal, o de la tercera sobre la segunda, igualmente la flexión de la segunda sobre la primera falange, la flexión de la primera falange sobre el metacarpiano y la flexión de la mano sobre el antebrazo, ¿sí? El flexor largo del pulgar, lo mismo, ¿no? Flexión de la segunda sobre la primera, flexión de la primera falange sobre el metacarpiano y flexión del metacarpiano sobre el antebrazo, ¿sí? De esa forma entonces se da la inserción y la acción de estos dos músculos. Por encima de estos dos va a estar este. Este es el flexor común superficial. Entonces hay dos flexores, ¿no? Flexor común profundo y flexor común superficial. Este es el flexor común superficial de los dedos. Este va a presentar dos tipos de fascículos para su origen. Un fascículo que es epitroclear, porque se inserta a nivel de la epitróclea. Otro fascículo que es olecraniano, porque llega hasta el olecranon, borde interno del olecranon, hacia atrás y adentro. Y otro fascículo que se dirige hacia la cara externa del radio. De esta forma, este músculo en su origen constituye un arco, ¿sí? Ojo, por favor, tomar nota. A través de este arco del músculo flexor común superficial de los dedos, pasa el nervio mediano y la arteria cubital. Los dos elementos pasan a través de este arco, que se ha formado mediante su inserción proximal, o también podemos decir su origen. A continuación, el cuerpo muscular se dirige por delante del cara anterior del antebrazo. Se va a desdoblar en 4 lengüetas, los cuales 4 tendones, lengüetas, que atraviesan por igualmente el conducto carpiano, túnel carpiano, con los otros elementos, con los tendones del flexor común profundo, y también está acompañado por el nervio mediano, como sabemos, ¿sí? El cual viene por la cara posterior de este cuerpo muscular. Y no nos olvidemos, el palmar mayor también acompaña a estos, ¿no? Y bueno, atraviesa por este túnel carpiano para luego colocarse por delante de los metacarpianos, llegar a proximidades de la primera falange. Cuando llega a la primera falange, ahí se divide en dos, ¿sí? En 2 lengüetas se divide cada uno de los tendones.
por lo cual se denomina como tendón perforado, porque a través de esta división, de este ojal que constituye, pasa el tendón del flexor común profundo, el cual sigue de largo para llegar hasta la última falange. En cambio en proximidades de la articulación interfalángica proximal, ahí las fibras van a volver a entrecruzarse, ¿sí? Sin embargo, a pesar de que se entrecruzan las fibras de manera independiente, es decir, ambas lengüetas terminan en las caras laterales de la base de la segunda falange. Entonces, el flexor común superficial se queda ¿dónde? En la segunda falange. Y el flexor común profundo alcanza hasta la tercera falange. Bien. La acción de igualmente es la flexión. En este caso, la flexión de la primera falange sobre el metacarpiano. En realidad, de la segunda sobre la primera sobre el metacarpiano. Y la flexión de la mano sobre el antebrazo. Bien. En este esquema podemos ver, ahí está, este es el tendón del flexor común profundo y este es el tendón del flexor común superficial. Este superficial se desdobla para hacer el tendón perforado y permite el paso del tendón perforante que pertenece al flexor común profundo. Ahora bien, entonces hemos visto ya esos tres planos, ¿no? Y justamente este es el flexor común superficial que les había indicado. Presenta esos fascículos epitroclear, olecraniano y radial que permiten que haga un arco. Y a través de este arco entonces pasa el nervio mediano y la arteria cubital. ¿Sí? Estos dos elementos pasan, se van a relacionar con la cara posterior de este cuerpo muscular y acá también lo vamos a ver al nervio mediano, atravesando por este conducto carpiano junto con los tendones flexores de los dedos. ¿Ya? Ahora sí, vamos a hablar ahora de los superficiales. Los músculos del plano superficial, este es el último plano, ¿sí? Como ustedes han visto, hemos descrito hasta el momento 4 músculos, ¿no? Y ahora vamos a describir los últimos 4 de este grupo anterior. En este plano superficial encontramos a 4 músculos, los cuales yendo de adentro, o mejor dicho, de afuera hacia adentro, ¿sí? A nivel de la epitróclea, se insertan todos, por eso se llaman también músculos epitrocleares, los 4. Yendo de afuera hacia adentro son el pronador redondo o pronador teres, el palmar mayor o flexor radial del carpo corto, el palmar menor o flexor radial del carpo largo y el cubital anterior o llamado también flexor cubital del carpo. ¿Ya? Estos van a tener las siguientes inserciones. Comenzamos con este, que es el pronador redondo. Ese músculo pronador redondo o pronador teres, aquí también lo vemos, este va a presentar 2 haces, un haz o fascículo epitroclear y otro haz o fascículo olecraneano. Entonces se inserta en la epitróclea y en el borde interno del olecráneo. Este músculo luego se dirige lateralmente y hacia abajo para terminar en la parte media de la cara externa del radio. ¿Sí? Entonces este cruza por la cara anterior de la articulación del codo y los huesos del antebrazo, ¿no? Entonces acá está, ¿sí? Desde la epitróclea y el olecranon, entonces cruza y se dirige a la cara externa del radio. Ahí termina. Este músculo pronador redondo tiene una importante relación con el bíceps. Como podemos ver, entre el bíceps y el pronador redondo se forma aquí un canal.
Este es el canal lateral del codo, en este caso lateral interno del codo, ¿ya? O canal interno, canal medial del codo. En cambio, hacia afuera se forma este otro canal, que va a estar entre este otro músculo, que es el músculo húmero estiloradial, que enseguida vamos a describir. Entre este músculo y el bíceps se forma el canal externo del codo, ¿sí? Entonces, canal interno, canal externo. Este canal interno del codo, que se ha formado entre el pronador redondo y el bíceps, va a permitir el paso de los siguientes elementos, ¿no? Entonces, aquí está el fascículo correspondiente al pronador redondo, ¿ya? Que se dirige en este sentido, ¿no? De aquí a acá, ¿sí? Esta es la otra parte del pronador redondo. Entonces, entre este y el bíceps se forma el canal interno. Por este canal interno van a pasar el nervio mediano y las ramas de la arteria cubital, la arteria humeral, ¿sí? Entonces, puede que pase la arteria humeral y más abajo se divida, o puede que la división de la arteria humeral se dé más arriba, ¿sí? Entonces, la arteria humeral junto con el nervio mediano pasan por este canal interno del codo o medial del codo que se ha formado entre el pronador redondo y el bíceps. En tanto que en la parte lateral se forma otro canal que es el canal lateral. Este se va a formar mediante el bíceps y el músculo brachioradial o húmero estiloradial. Por este canal lateral pasa el nervio radial, ¿ya? Bien, entonces ahí el primero, ¿no? El pronador redondo. Luego tenemos este otro que es el músculo palmar mayor o flexor radial del carpo corto. ¿Por qué le dicen también corto? Porque su tendón es más pequeño. En cambio del palmar menor, su cuerpo muscular es más pequeño, pero su tendón es más largo, ¿ya? Ambos actúan en la flexión de la mano sobre el antebrazo, por eso se llaman flexor radial, ¿no? No hace falta mencionar la acción del pronador redondo, porque sabemos que el pronador redondo hace la pronación, que es mirar la palma de la mano hacia atrás, ¿no? Entonces, vamos con este músculo palmar mayor o flexor radial del carpo corto, va a insertarse a nivel de la epitróclea, ¿no? Ya que es un músculo epitroclear, viene desde la epitróclea, se dirige hacia adelante y hacia abajo, lateralmente, para terminar en la base, cara anterior de la base del segundo metacarpiano. Ahí se inserta, ¿ya? En cambio, este otro, que es el músculo palmar menor o llamado flexor radial del carpo largo, ¿por qué? Porque tiene un tendón más largo que el cuerpo muscular. Su cuerpo muscular es más pequeño, ¿ya? Este se inserta igualmente, epitróclea, y se dirige hacia abajo, adelante y un poco lateral para terminar en la aponeurosis palmar, ¿ya? Este no se inserta en ninguna superficie ósea. Sí, su inserción se encuentra a la altura, más o menos a nivel del tercer metacarpiano, pero su inserción se da en la aponeurosis, ¿sí? Esto que ustedes ven es la aponeurosis palmar media, es un engrosamiento de los músculos que se encuentran en esta región palmar media. Por lo tanto, ahí termina, para reforzar esta aponeurosis, el tendón del palmar menor o flexor radial del carpo largo, ¿sí? ¿Por qué? Por su tendón que es alargado, ¿no? Bien, estos dos músculos van a tener la acción de producir la flexión de la mano sobre el antebrazo, ¿ya? Y por último, por fuera de todos estos, tenemos al cubital. Este es el músculo cubital anterior, o también llamado flexor cubital del carpo. Este músculo se va a insertar a nivel de la epitróclea, ¿sí? Por eso es un músculo también epitroclear, pero ojo, este llega hasta el borde interno del olecranon, ¿sí? Por eso también su nombre de cubital, por esa inserción que tiene en el hueso cúbito,
¿ok? En el olecrano, ¿sí? Entonces este se va a dirigir por la parte interna del antebrazo, ¿ya? Cara interna del antebrazo, por ahí se dirige, cubre toda esa parte y luego termina insertándose en la cara anterior del pisiforme, ojo, ¿sí? Pregunta de examen, siempre, cubital anterior, cubital posterior, ¿ya? Este entonces va a insertarse en la cara anterior del pisiforme. Este va a tener la acción de producir la flexión de la mano, como también la aducción de la mano, aproximación de la mano al eje del cuerpo, ¿no? Hace que la mano pueda dirigirse hacia adentro, aproximación o aducción de la mano. Bien, entonces con ello hemos terminado el grupo anterior, o la cara anterior del antebrazo. Y vamos a ir ahora hacia lo que es el grupo lateral, la cara lateral, ¿ya? Entonces en el grupo lateral vamos a encontrar igualmente 4 músculos, ¿sí? El más superficial, que es el músculo húmero estilo radial, ¿sí? Este músculo húmero estilo radial, el más superficial. A continuación tenemos al primer radial externo, el segundo radial externo, y hay uno profundo a estos 3, que es el músculo supinador corto, ¿no? Que está profundo. ¿Sí? Ahí está. Entonces vamos a ir con el más profundo. El músculo supinador corto o simplemente supinador, ¿ya? Antiguamente lo llamaban a este músculo supinador largo y este supinador corto, pero en realidad se ha aclarado y este en realidad no tiene ninguna función supinador. Por lo tanto, se ha descartado ese nombre y el único músculo supinador es este, ¿ya? Por eso lo vamos a llamar simplemente supinador, ¿ya? Y este músculo supinador entonces se inserta a nivel del epicóndilo, ¿sí? Justamente en el epicóndilo que pertenece al húmero. De ahí se dirige hasta, mediante 2 fascículos, un fascículo profundo que llega al cuello del radio y un fascículo superficial que va hasta el borde externo del radio, ¿sí? De esta manera cubre entonces toda esta región, ¿no? Y alcanza hasta la parte media de la cara anterior también del radio, ¿sí? Su acción de este músculo ya está en su nombre, ¿no? Supinación. Entonces hace que la palma de la mano mire hacia adelante, obviamente actuando en los músculos, en los huesos del antebrazo, ¿no? Al igual que el pronador redondo, el pronador de los pronadores. Si bien los pronadores, tanto cuadrado como redondo, no se insertan en la mano, ¿no? Al igual que este, lo que hacen es actuar en los huesos del antebrazo, de manera que puedan hacer que gire el antebrazo y se pueda hacer que la palma mire hacia adelante en la supinación y hacia atrás en la pronación, ¿ya? Se entiende, ¿no? O sea, estos actúan a nivel del antebrazo para producir la pronación o la supinación, ¿sí? Como ustedes saben, esa acción se da mediante también las articulaciones radiocubital superior y radiocubital inferior, ¿lo ven? Bien. Ahora, el siguiente, ¿no? Ahora, por encima de este supinador, antes llamado supinador corto, entonces ahí encontramos a los siguientes, ¿ya? Tenemos el más superficial de estos, y que está hacia adelante, ¿no? Es el supinador, antes llamado supinador largo, como les dije ya se descartó. Actualmente le llamamos músculo húmero estilo radial o músculo braquioradial. Este músculo se inserta en la cresta supracondílea o en la parte inferior del borde externo del húmero, ¿sí? Está por encima del epicóndilo, ¿ok? Desde esta inserción, entonces este se dirige hacia abajo, un poco hacia adelante, ¿no? Y termina en la base de la apófisis estiloides del radio. Por eso su nombre de húmero,
¿no? Porque viene del borde externo del húmero. Estilo radial, base de la apófisis estiloides del radio. ¿Ya? Este músculo entonces no llega a los huesos de la mano, ¿no? Y este va a tener una acción de coadyuvar en la flexión del antebrazo. Esa va a ser su función, ¿ya? Flexión del antebrazo, entonces no tiene nada que ver con funciones a nivel de la mano, ¿no? Netamente es su acción, flexión del antebrazo. Por debajo y detrás de este, ¿no? Detrás específicamente de este músculo, encontramos al primer radial externo. El primer radial externo igualmente se inserta por debajo de este, pero en la cresta supracondilia, ¿sí? A este nivel se da su inserción. Cresta supracondilia, que está por encima del epicóndilo. Y este se va a dirigir hasta atravesar por un espacio triangular que le forman los tendones del grupo posterior, al cual denominamos como la tabaquera anatómica, ¿sí? Que se encuentra un poco posterior y lateral a la muñeca, en el dorso de la articulación de la muñeca, ¿ya? Y entonces se dirige hacia atrás, ¿ok? Hacia el dorso de la mano. Y este va a terminar en la cara posterior de la base del segundo metacarpiano. Bien. El siguiente, que es el músculo segundo radial externo, este se inserta en el epicóndilo, similar al supinador, ¿no? Epicóndilo. Y desde el epicóndilo se dirige igualmente hacia el dorso de la mano para terminar en la cara posterior de la base del tercer metacarpiano. ¿Ya? Entonces estos dos pasan juntos por la tabaquera anatómica, que enseguida vamos a describir, y de esta manera el primero llega hasta el segundo metacarpiano y el segundo llega hasta el tercer metacarpiano. ¿Sí? Entonces también le han dado la denominación de extensores radiales del carpo. ¿Sí? Entonces, como extensores radiales del carpo, pueden denominarse a estos, a ambos, ¿no? Entonces, el extensor radial del carpo corto sería el segundo, extensor radial del carpo corto, el primer radial externo. No, a ver, espérenme un ratito. Corrijo. El primer radial externo, ¿sí? Este, también puede ser llamado extensor radial del carpo largo. ¿Ya? Y este, que es el segundo radial externo, o segundo radial, si ustedes quieren, puede ser también llamado extensor radial del carpo corto. ¿A qué se debe esta denominación? Al tamaño que tiene el tendón, ¿no? Como ustedes ven, este es más largo y este tendón es más corto, ¿no? Entonces el corto pertenece al segundo radial o segundo radial externo. Bien, entonces este es el grupo lateral, ¿sí? Ahora sí vamos a ver el grupo posterior. En el grupo posterior del antebrazo vamos a encontrar dos planos. Igualmente son 8 músculos en total. Son 4 que pertenecen al plano superficial y 4 que pertenecen al plano profundo. ¿Ya? Vamos a comenzar hablando del plano. Vamos a ver el plano profundo. Ya. El plano profundo. El plano profundo se encuentra debajo de todos estos, ¿no? Aquí está el plano superficial y todo lo que se ve aquí es el plano profundo. Pero la característica del plano profundo es lo siguiente, que desde esta cara posterior se dirigen hacia afuera, ¿sí? Lateralmente. Este es el plano profundo entonces, ¿no? Que se va a dirigir lateralmente, ¿sí?
Está conformado por 4 músculos, este plano profundo, que van a ser los siguientes, ojo, yendo de afuera hacia adentro y de adelante hacia atrás, en ese orden, ¿no? ¿Cuáles son? Tenemos al separador largo del pulgar, o abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar y el extensor propio del índice. ¿Ya? Todos estos están insertos a nivel de la diáfisis, tanto del radio como del cúbito. ¿Ya? Entonces, en la cara posterior del radio vamos a tener la inserción del separador largo del pulgar, igualmente del extensor corto del pulgar, que está por debajo de este, el separador largo. El extensor largo del pulgar se inserta tanto en la cara posterior del radio como también del cúbito, y el extensor propio del índice en la cara posterior del cúbito, por debajo de la inserción del extensor largo. ¿Sí? Entonces, todos estos que están a nivel de la diáfisis cara posterior de ambos, radio y cúbito, luego se dirigen lateralmente. Esa es la característica, se dirigen hacia afuera. ¿Ya? Y terminan de la siguiente manera. ¿Ya? Aquí nuevamente se los ve, ahí están. Separador largo, extensor corto, extensor largo y el extensor propio del índice. ¿Sí? Ahí están esos 4. Ahí están los cuerpos musculares, nuevamente de los 4, separador largo, extensor corto, extensor largo y extensor propio del índice, ¿no? Los 4 cuerpos musculares en la cara posterior de la diáfisis de estos. Y ahora sí, vamos a ver. El separador largo del pulgar, este va a alcanzar hasta la base de la primera falange. ¿Sí? El extensor corto del pulgar, lo mismo. ¿Sí? Pasa por el retináculo de los extensores y alcanza hasta la base de la primera falange del pulgar o del primer dedo. En cambio, este otro, que es el extensor largo del pulgar, atraviesa el retináculo de los extensores y este alcanza hasta la base de la segunda falange, por eso su nombre es de extensor largo. Más allá de que su tendón sea más largo, también este alcanza hasta la segunda falange. En cambio, los 2 anteriores se quedan en la primera falange. Bien. Y finalmente el extensor propio del índice, este se va a unir al tendón correspondiente del extensor común de los dedos. ¿Ya? Entonces aquí lo podemos ver, el extensor propio del índice, este va a alcanzar y va a acompañar al tendón que proviene del extensor común de los dedos, que es este, todo esto. Entonces, al tendón correspondiente que pertenece al índice, se une y termina juntos, ¿no? Tienen una misma inserción junto con el tendón de este extensor común de los dedos, para el dedo índice. ¿Ya? Estos, en cambio, han ido ¿a dónde? Al pulgar, ¿no? Y la acción que van a producir es directamente de acuerdo a su nombre. Este que es el separador largo o abductor largo del pulgar hace la abducción del pulgar. Separación, ¿no? Aleja al dedo pulgar de la línea media del cuerpo. Abducción, separación, ¿sí? Y estos dos que son extensores, extensor corto y extensor largo, lógicamente el extensor corto hace la extensión de la primera falange sobre el metacarpiano y el primer metacarpiano sobre el antebrazo. En tanto que el extensor largo alcanza a hacer la extensión de la segunda falange sobre la primera sobre el primer metacarpiano y el metacarpiano, el metacarpiano o el pulgar, si ustedes quieren, sobre el antebrazo, ¿no? Participan en la extensión del pulgar. ¿Sí? Un aspecto muy importante es lo siguiente. El tendón del extensor largo con el extensor
perdón, el extensor corto con el extensor largo, estos dos tendones van a delimitar un espacio triangular, el cual se llama tabaquera anatómica, ¿ya? Y ojo, pregunta de examen, en esta tabaquera, en el fondo de la tabaquera anatómica, se encuentran los siguientes elementos. Se encuentran los tendones del primer radial externo y del segundo radial, además de la arteria radial, que se va a encontrar en este espacio. ¿Sí? Entonces ahí está. No se olviden, siempre vamos de adelante hacia atrás, ¿no? Y de afuera hacia adentro. Entonces tenemos aquí al extensor corto y el extensor largo. Entre estos dos está entonces la tabaquera anatómica. Esta tabaquera anatómica, ¿sí? Si hacemos este procedimiento de que ustedes hagan este movimiento, van a ver cómo saltan ahí los tendones, ¿sí? Estos dos. El extensor corto y el extensor largo del pulgar, ¿sí? Y en el fondo de la tabaquera, la arteria radial, ¿sí? Esta es la arteria radial. Y todavía más al fondo están los dos tendones del primer radial y del segundo radial. ¿Sí? Estos dos tendones, ¿no? Primer radial que va a llegar al segundo metacarpiano y el segundo radial que luego va a ir al tercer metacarpiano. Listo, entonces ese es el plano profundo. Ahora vamos a ver el plano superficial. Este plano superficial está constituido por 4 músculos. Estos 4 músculos van a ser los siguientes. Tenemos al anconio, tenemos al extensor común de los dedos, al extensor propio del meñique y tenemos al cubital posterior, ese de acá, cubital posterior o extensor cubital del carpo, ¿ya? Ese que está por fuera, ¿no? Este de aquí, el que está por fuera, ¿ya? Bien, vamos a describir entonces, extensor común de los dedos. Este músculo extensor común de los dedos viene desde la cara posterior del epicóndilo. Importante, todos estos del plano superficial del grupo posterior vienen desde el epicóndilo. ¿Ya? Entonces, epicóndilo, ¿no? El extensor común de los dedos, se encuentra en la cara posterior de los huesos del antebrazo. Este se dirige hacia abajo, pasa por el retináculo de los extensores, que es un anillo fibroso que se constituye por encima de la articulación de la muñeca en la cara dorsal del antebrazo. Atraviesa ese retináculo y este luego se va a dividir en 4 lengüetas para cada uno de los dedos, de los 4 últimos dedos, ¿no? Para el segundo dedo, tercero, cuarto y quinto dedo. Entonces, este luego se une con el extensor común propio del índice y a su vez se va a unir con el extensor propio del meñique o del quinto dedo. Para luego hacer lo siguiente. A nivel de la articulación metacarpofalángica se divide en 2 lengüetas, las cuales rodean a la primera y la segunda falange y luego se vuelven a unir para terminar en la base de la tercera falange. De esta forma su inserción abarca la tercera falange, la segunda y la primera, ¿sí? Produciendo o teniendo como acción la extensión de los dedos de la mano. Extensión de la tercera falange sobre la segunda sobre la primera, y así hacen la extensión de los dedos, como también la extensión de la mano sobre el antebrazo. ¿Ya? A continuación, al extensor propio del meñique o del quinto dedo, este va igualmente, se origina en la cara posterior del epicóndilo y este se dirige junto con el extensor, con los tendones, el extensor común de los dedos por fuera y se une al tendón propio del extensor común de los dedos, ¿no? Se une, igualito que el extensor propio del índice se une, ¿no? Se une a este tendón y junto con este ya tiene su inserción final, ¿no? En el quinto dedo.
¿Ya? Entonces ya van estos dos. Ahora tenemos al músculo ancóneo, este que es superficial, que está acá, ¿no? Que se encuentra aquí, ¿no? Por dentro de estos. Este músculo ancóneo va a tener la inserción a nivel igualmente cara posterior del epicóndilo, pero su inserción se va a prolongar hacia el olecrano, cara posterior del olecrano, ¿sí? Entonces, a este nivel se fija, ¿no? Viene de aquí a acá, ¿ya? Este es el músculo ancóneo. La acción del músculo ancóneo es la extensión del antebrazo, nada que ver con la mano, ¿no? Sino produce la extensión del antebrazo, ¿ya? El ancóneo. Y finalmente tenemos al cubital posterior. Este músculo cubital posterior o extensor cubital del carpo, este viene desde la cara posterior del epicóndilo. También tiene una inserción a nivel del borde interno del cúbito y también borde interno del olecranon, ¿sí? Este va a dirigirse luego hacia adentro, medialmente, cubre la cara interna del cúbito, pero por detrás del cubital anterior, ¿no? Entonces, en esta cara interna del cúbito, cara interna del antebrazo, si ustedes quieren, vamos a tener a dos músculos, el cubital anterior por delante y el cubital posterior por detrás, así de simple, ¿no? Este cubital posterior luego alcanza al carpo y este se coloca medialmente a este, ¿no? A este carpo, para terminar en la base, cara posterior de la base del quinto metacarpiano. Ahí se inserta, ¿sí? A diferencia del cubital anterior que termina en la cara anterior del pisiforme, ¿ya? Entonces, bueno, hemos visto ya, este es el plano profundo, ¿sí? Y aquí tenemos al cubital posterior. Bien. Listo. Entonces, hay algo que también me estoy olvidando. Vamos a ver este tema antes de pasar al siguiente. Esto. Tenemos a este músculo que es el músculo flexor cubital del carpo o cubital anterior, ¿no? Este músculo, habíamos descrito, tiene dos fascículos igual, ¿no? Un fascículo en el olecrano, borde interno, y otro fascículo en la epitróclea. Por lo tanto, este músculo va a constituir y va a llenar ese canal que se ha formado en la superficie ósea, que se denomina el canal epitrócleo olecraneano, ¿sí? El cual se encuentra en la parte interna posterior del codo, ¿sí? Por ese canal epitrócleo olecraneano, formado por los fascículos de este músculo cubital anterior o flexor cubital del carpo, pasa este nervio, el nervio cubital, ¿ya? Y también una referencia anatómica es el músculo cubital anterior, que por debajo de este tendón del músculo cubital anterior, cuando levantamos este tendón, ahí alcanzamos a ver a este elemento, el nervio cubital junto con la arteria cubital, ¿sí? Entonces, este músculo es satélite de estos dos elementos, la arteria cubital y el nervio cubital. ¿Ya? Por favor, muy importante. Otro aspecto muy importante también. En la cara anterior o parte externa del antebrazo, por encima de la muñeca, ¿sí? Se va a formar el canal del pulso. Este canal del pulso está delimitado por el músculo húmero estilo radial, lateralmente, este tendón del músculo húmero estilo radial, que es este, ¿no? Lateralmente, y medialmente por el tendón del músculo palmar mayor, o flexor radial del carpo corto, ¿no es cierto? Entonces, entre estos dos tendones, ahí se forma el canal del pulso. En la profundidad de este estará el músculo pronador cuadrado, ¿no? El fondo. ¿Y cuál es la importancia de este canal del pulso?
En este canal del pulso se encuentra la arteria radial. Ojo, pregunta de examen. ¿Ya? Entonces, canal del pulso permite que se pueda tomar el pulso de una persona palpando el pulso de la arteria radial. ¿Sí? Entonces, a ver, ustedes hagan en este momento. Se pone usualmente los 3 dedos. El segundo, tercer y cuarto dedo, se ponen 3 dedos en esa parte, ¿no? Por encima de la muñeca, parte antero externa del antebrazo, ¿no? Por encima de la muñeca, ¿sí? Y ahí ustedes van a palpar este pulso de la arteria radial, ¿ya? Listo, entonces con eso hemos terminado antebrazo. Ahora vamos a pasar a los músculos de la mano, ¿ya? Entre los músculos de la mano tenemos que hablar de los siguientes grupos musculares. Tenemos un grupo muscular medio, un grupo muscular lateral y otro grupo, un grupo muscular medial, ¿no? Si tomamos en cuenta la palma de la mano, entonces la palma de la mano tenemos el grupo muscular lateral, denominado la eminencia tenar. El grupo muscular medial o interno, denominado la eminencia hipotenar. Y tenemos el grupo medio. Y dentro de este grupo medio tenemos tanto lo que es palmar anterior como lo que es dorsal o posterior. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar entonces tanto del grupo medio palmar como dorsal. ¿Sí? En este grupo medio vamos a encontrar a los músculos interóseos. En primer lugar, son los más profundos. Estos músculos interóseos, como su nombre lo indica, están entre los huesos. ¿Entre qué huesos? Entre los metacarpianos. ¿Sí? Entonces, se cuenta con 3 músculos interóseos palmares, ¿ok? Que están a nivel de los espacios intermetacarpianos a partir del segundo metacarpiano. Quiere decir que el primer espacio interóseo o el primer espacio intermetacarpiano no está ocupado por un interóseo palmar. No hay interóseo palmar a ese nivel, ¿sí? Solamente hay 3 que están a partir del segundo espacio intermetacarpiano, ¿ok? Primero, el segundo y tercer interóseo palmar. En cambio, en la cara dorsal, ahí sí se cuenta con un primer interóseo o un interóseo en el primer espacio. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes hagan este procedimiento, esta maniobra, en la cara dorsal de la mano, si ustedes separan su primer dedo, el dedo pulgar, como en este caso, este es el músculo que van a identificar. El primer interóseo dorsal. Ojo, ¿ya? Esto siempre es pregunta de examen. ¿Ya? Entonces, porque muchas veces se confunden y creen que hay un interóseo palmar y no es así, ¿no? Lo que hay es un interóseo dorsal, que está a nivel de ese primer espacio intermetacarpiano. ¿Ya? Entonces ahí está el primero, luego está el segundo, tercero y el cuarto interóseos dorsales. ¿Ya? Bien, entonces en esta gráfica podemos ver el primer interóseo dorsal, segundo, el tercero, cuarto, ¿no? Que tienen mucha relación también con los tendones del músculo extensor común de los dedos, ¿sí? Que está a este nivel. Ahora, en la eminencia tenar vamos a tener 4 músculos. Y en la eminencia hipotenar vamos a tener otros 4 músculos. ¿Sí? Antes de ello vamos a ver también estos músculos que ustedes ven acá más superficiales en la cara palmar, se denominan los músculos lumbricales. Estos músculos lumbricales se adhieren, se insertan en los tendones de los músculos flexor común profundo y flexor común superficial de los dedos. ¿Ya? Principalmente en el tendón del flexor común profundo.
se van a insertar estos músculos lumbricales. ¿Cuántos son? Son 4 músculos lumbricales, ¿ya? Entonces son pequeñas lengüetas a manera de lombrices, por eso se llaman lumbricales, ¿no? Porque se insertan en esos tendones. ¿Sí? Ahora sí, eminencia tenar, eminencia hipotenar, hemos dicho 4 músculos en cada uno. Y hay un memotécnico para que ustedes puedan recordar, que utilizamos desde hace muchas décadas, ¿no? Decimos a los músculos de la eminencia tenar como sofá, ¿sí? Del sofá, ¿sí? Donde uno se sienta, ¿no? Y decimos a estos de la eminencia hipotenar, pafo, ¿sí? P-A-F-O, pafo. ¿Ya? Entonces, a ver, comenzaremos con la eminencia tenar, el sofá. Decimos sofá porque son 4 letras, S-O-F-A, ¿sí? En primer lugar la S, que corresponde al músculo abductor o separador corto del pulgar. Siempre este se encuentra el más lateral que ustedes vean en esta eminencia tenar. Obviamente se encuentra por fuera y su acción va a ser la separación o la abducción del pulgar, ¿no? Alejar de la línea media del cuerpo, ¿no ve? Entonces, separación, abducción, este es el músculo separador corto del pulgar. ¿Ya? Luego vamos a encontrar la O de oponente, que en realidad este músculo es profundo y cuando levantamos a estos, lo vemos, ¿no? Este es el oponente, ¿sí? Porque lo han cortado, han levantado al separador corto, que es el más lateral, y al flexor corto, que está por dentro de este. ¿Sí? El oponente del pulgar. Su acción es la oposición de los dedos, ¿no? Hacer que choquen los dedos hacia adelante, el primero con el segundo y así con el resto, ¿no? La oposición, entonces, del pulgar. Luego viene la F, ¿no? La F de flexor corto. Este flexor corto se encuentra por dentro del separador corto, ¿sí? Este músculo, como su nombre indica, hace la flexión del pulgar. Y finalmente tenemos la A, ahí está el sofá, la A es el último, de aductor o aproximador del pulgar. Este, como característica, tiene inserciones a nivel del segundo y del tercer metacarpiano, esa es su característica. Y de ahí llega hasta la primera falange del pulgar, produciendo la aducción o aproximación del pulgar, ¿no? Hace que se pueda aproximar al eje del cuello. ¿Ya? Muy bien, los 4 músculos entonces ya hemos visto, ¿no? Separador corto, flexor corto, el oponente y el aductor o aproximador. Ahora tenemos al otro grupo que es la eminencia hipotenar. Esta eminencia hipotenar está formada igual por 4. Tenemos las 4 letras, PAFO, P-A-F-O. Primero, el palmar cutáneo, ese músculo, como su nombre indica, es cutáneo, se inserta a nivel de la piel, ¿no? Entonces, cuando se hace la disección, normalmente se lo levanta y no lo vemos acá en esta gráfica, ¿no? Está en la piel que cubre toda esta parte, ¿ya? Palmar cutáneo. Luego viene la A de aductor o aproximador. Este músculo aductor o aproximador es el más interno, por eso es que también hace esa acción de aproximar, pues por eso está hacia adentro, ¿no? Por lógica. Este músculo se inserta a nivel del pisiforme, llega hasta la base de la primera falange, y ese tiene esa acción de producir la aproximación del quinto dedo, o aproximación del meñique. ¿Ya? Por otro lado está hemos dicho, luego la A, luego viene la F, ¿no? La F. La F de flexor. Este músculo que es el flexor corto. ¿Sí? Flexor corto del quinto dedo. Entonces, este músculo hace la acción de flexión del quinto dedo. ¿Ya? Y finalmente la O
para terminar con el pafo, ¿no? La O, que es de oponente. Entonces, este es más profundo normalmente, ¿no? Que en este esquema, bueno, nos alcanzan a mostrar, está entre estos dos, entre el aductor y el flexor corto, está el oponente. Y este hace la acción de la oposición también.